Caso real en Veracruz. El pozo de la hacienda San Isidro que nunca fue medido. 1891. Antes de comenzar, una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es una historia real, registrada en archivos antiguos, susurrada por testigos y olvidada con el paso del tiempo. Pero antes de seguir, dime algo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Es de día o la estás escuchando en plena noche? Déjalo en los comentarios. Si este tipo de historias te atraen, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Porque aquí publicamos relatos reales que nunca debieron quedar en silencio. En este canal exploramos desapariciones reales, casos silenciados y misterios sin resolver en distintas ciudades de México. Historias enterradas por el tiempo que hoy vuelven a salir a la luz. Y este es uno de esos casos que jamás debieron ser olvidados. El pozo de la hacienda San Isidro que nunca fue medido. Capítulo 1. En las últimas décadas del siglo XIX, Veracruz no era solamente un puerto. Era la puerta de entrada del comercio mexicano hacia el mundo, pero también era tierra de secretos que el tiempo y la selva tropical se encargaban de sepultar. Mientras la capital del país se llenaba de luz eléctrica y tranvías bajo el gobierno de Porfirio Díaz, las zonas rurales de Veracruz mantenían una estructura casi feudal, donde las haciendas funcionaban como pequeños reinos con sus propias leyes, sus propias jerarquías y sus propios silencios. La región montañosa del centro de Veracruz, con su clima húmedo y su tierra volcánica, se había convertido en el territorio perfecto para el cultivo del café. Desde mediados del siglo XIX, familias españolas, italianas y algunas mexicanas de abolengo habían establecido grandes extensiones de tierra dedicadas a este cultivo que prometía riqueza. El café mexicano competía en los mercados europeos y estadounidenses, y los hacendados vivían con un lujo que contrastaba brutalmente con la miseria de los trabajadores que sostenían ese imperio de granos tostados. Las haciendas cafetaleras eran mundos cerrados. Muchas se encontraban a varios kilómetros del pueblo más cercano, conectadas solamente por caminos de tierra que se volvían intransitables durante la temporada de lluvias. Los trabajadores, en su mayoría indígenas totonacas y mestizos pobres, vivían en las mismas tierras de la hacienda en chozas construidas con madera y palma, sin la posibilidad real de abandonar ese lugar. El sistema de peonaje por deuda los mantenía atados. Siempre debían algo a la tienda de raya, siempre necesitaban un adelanto, siempre quedaban debiendo más de lo que podían pagar. La hacienda San Isidro se ubicaba aproximadamente a 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Xalapa, en una zona de colinas cubiertas por cafetales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El camino para llegar no era fácil. Había que atravesar ríos pequeños, subir pendientes empinadas y pasar junto a barrancos profundos donde la niebla se acumulaba todas las mañanas. El pueblo más cercano era San Rafael, una comunidad pequeña de no más de 200 habitantes, donde había una iglesia, una tienda y poco más. La hacienda había sido fundada en 1863 por un español llamado Isidro Mendoza y Araujo, quien había llegado a México en los años posteriores a la independencia buscando oportunidades que España ya no podía ofrecerle. Mendoza era un hombre metódico, severo, que había construido su fortuna con trabajo, pero también con una dureza implacable hacia quienes trabajaban para él. No toleraba la indisciplina, no aceptaba excusas y manejaba su hacienda con principios que él mismo decía haber aprendido en los cuarteles militares españoles. Para 1891, Isidro Mendoza tenía 68 años.
Su esposa había muerto 20 años atrás, y sus 2 hijos varones se habían marchado a la Ciudad de México, donde uno trabajaba en el gobierno porfirista y el otro administraba propiedades urbanas. Ninguno de los dos tenía intención de regresar a enterrarse en las montañas de Veracruz. Mendoza vivía prácticamente solo en la casa grande de la hacienda, acompañado solamente por una sirvienta vieja y un mayordomo que le servía desde hacía 30 años. La casa principal de la hacienda San Isidro era una construcción de 2 pisos con muros gruesos de piedra volcánica, techos altos con vigas de madera oscura y ventanas con rejas de hierro forjado. Tenía un patio central con arcadas, como las casas coloniales, y en ese patio había un pozo. No era un pozo decorativo, ni tampoco uno de los pozos comunes que se cavaban para sacar agua. Era algo diferente, algo que, según los registros fragmentarios que sobrevivieron, ya existía cuando Mendoza compró la propiedad. El pozo medía aproximadamente 1,5 metros de diámetro. Estaba construido con piedras perfectamente cortadas y ensambladas, tan antiguo que nadie sabía con certeza cuándo había sido excavado. Algunos trabajadores más viejos decían que databa de tiempos anteriores a la conquista, que había sido cavado por los totonacas para propósitos rituales. Otros afirmaban que lo habían hecho los primeros colonizadores españoles, aunque no quedaban documentos que lo confirmaran. Lo único cierto era que el pozo estaba allí, en el centro del patio, cubierto por una tapa pesada de madera reforzada con hierro, cerrada con un candado que solo Isidro Mendoza poseía la llave. Nadie recordaba haberlo visto abierto. Nadie sabía qué había dentro, y Mendoza nunca, bajo ninguna circunstancia, permitía que alguien se acercara. Durante los primeros años después de que Mendoza adquirió la propiedad, el pozo no era más que una curiosidad. Los trabajadores lo miraban de reojo cuando pasaban por el patio para llevarle algún mensaje al patrón o para entregar documentos al mayordomo. Algunos se preguntaban por qué no lo tapaban completamente si no se usaba. ¿Por qué Mendoza se tomaba la molestia de mantener ese candado engrasado, de revisar la tapa cada cierto tiempo como si custodiara algo de valor incalculable? Pero en 1876 algo cambió. Fue en octubre, durante la temporada en que los cafetos se llenaban de frutos rojos y los trabajadores pasaban jornadas de 12 o 14 horas recolectando granos bajo el sol húmedo. Una de las trabajadoras, una mujer totonaca llamada Celestina, que había llegado a la hacienda junto con su familia unos años antes, se levantó una madrugada con la intención de ir al río a lavar ropa antes de que comenzara su jornada en el cafetal. Era costumbre entre las mujeres aprovechar las primeras horas de luz, cuando el calor aún no era insoportable. Celestina pasó cerca de la casa grande. El patio estaba en silencio. La neblina de la montaña aún no se disipaba completamente, y entonces lo escuchó. Un llanto. No era el llanto de un adulto, era el llanto de un niño pequeño, tal vez de 2 o 3 años, un llanto desesperado que venía de algún lugar dentro del patio. Celestina se detuvo, confundida. ¿Habría algún niño en la casa grande? No tenía sentido. Mendoza vivía solo. No había niños allí. El llanto continuó durante unos segundos más, y luego se detuvo abruptamente. Celestina no dijo nada ese día. Pensó que tal vez había sido su imaginación, el cansancio, el hambre. Pero 2 noches después, otra trabajadora, una mujer llamada Jacinta, escuchó lo mismo. Y luego otra, y otra, siempre en las primeras horas de la madrugada. Siempre el mismo llanto de niño que parecía venir del centro del patio. Del pozo. Capítulo 2. Los rumores comenzaron a circular entre los trabajadores de la hacienda con esa velocidad silenciosa característica de las comunidades cerradas. Nadie hablaba abiertamente durante el día, cuando el mayordomo o los capataces podían escuchar.
Pero en las noches, cuando las familias se reunían en sus chozas alrededor de fogatas modestas, las historias se compartían en voz baja, mezclándose con el sonido de los grillos y el viento que bajaba de las montañas. Algunos trabajadores ancianos recordaban leyendas que sus abuelos les habían contado sobre ese lugar. Antes de que existiera la Hacienda San Isidro, antes de que los españoles llegaran siquiera a establecer sus propiedades en esas tierras, había existido un asentamiento totonaca. No era una ciudad grande, pero sí un lugar de importancia ceremonial. Los ancianos hablaban de un cenote sagrado, un pozo natural que conectaba con el inframundo según las creencias de su pueblo. En ese cenote, decían, se realizaban ofrendas a los dioses de la lluvia y la fertilidad, pero también, susurraban algunos con miedo evidente en sus voces, se realizaban sacrificios. No todos creían en estas historias. Muchos trabajadores las consideraban supersticiones de viejos, cuentos para asustar a los niños, pero el llanto continuaba escuchándose, noche tras noche, siempre a la misma hora, siempre con la misma intensidad desesperada. Y lo más inquietante era que no solamente las mujeres lo escuchaban. Algunos hombres que trabajaban en el turno nocturno, vigilando los secaderos de café, también reportaron haber oído ese sonido. Un hombre llamado Prudencio, que llevaba trabajando en la hacienda desde los tiempos del padre de Mendoza, decidió acercarse una madrugada al patio de la casa grande. Era un hombre valiente, o al menos así lo consideraban los demás. Había sobrevivido a enfermedades, accidentes y años de trabajo bajo el sol brutal. No creía en fantasmas ni en espíritus. Prudencio esperó hasta que la niebla de la madrugada cubriera el patio. Se acercó con cuidado, evitando hacer ruido. La casa grande estaba en completo silencio, las ventanas oscuras, y entonces lo escuchó, más claro que nunca. Un llanto de niño que definitivamente venía del pozo. No había duda posible. Se acercó más. El candado brillaba con el rocío de la madrugada. La tapa de madera estaba firmemente cerrada, pero el llanto continuaba, como si viniera de lo más profundo de la tierra. Prudencio sintió un escalofrío. Extendió la mano, casi sin pensarlo, y tocó la tapa del pozo. Inmediatamente el llanto se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, antinatural. Prudencio retrocedió, el corazón golpeándole en el pecho, y en ese momento escuchó pasos dentro de la casa. Alguien se movía. Una luz se encendió en la ventana del segundo piso. Prudencio corrió de regreso a su choza sin mirar atrás. A la mañana siguiente, Isidro Mendoza mandó llamar a todos los trabajadores al patio central de la hacienda. Era inusual. Mendoza casi nunca se dirigía directamente a los trabajadores. Eso lo hacían los capataces, el mayordomo. Pero ese día, el patrón en persona salió de la casa grande, vestido completamente de negro como siempre, con su bastón de mango de plata y su mirada fría que había intimidado a generaciones de peones. El silencio era absoluto mientras Mendoza recorría con la vista las caras de los hombres, mujeres y niños reunidos frente a él. Finalmente habló, y su voz, aunque no era particularmente alta, tenía una autoridad que no admitía réplica. Dijo: «He notado que algunas personas han estado merodeando cerca de la casa grande durante la noche. Quiero dejar algo muy claro. El patio de la casa es propiedad privada. Nadie, absolutamente nadie, tiene permiso de acercarse después del anochecer. Cualquier persona que sea encontrada cerca del pozo será despedida inmediatamente y expulsada de la hacienda sin ningún tipo de compensación. Y les advierto, si alguien intenta abrir ese pozo, si alguien intenta siquiera tocar el candado, las consecuencias serán mucho más severas que un simple despido».
Nadie se atrevió a preguntar qué significaba exactamente eso de consecuencias más severas. La forma en que Mendoza lo dijo, el tono de su voz, dejaba claro que no era una amenaza vacía. Después de ese día, ningún trabajador volvió a acercarse al patio durante la noche, pero el llanto continuaba escuchándose, ahora con una frecuencia aún mayor. Ya no era solamente en las madrugadas. Algunos trabajadores juraban haberlo escuchado también al atardecer, justo cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas y las sombras se alargaban sobre los cafetales. Las especulaciones se multiplicaban. Algunos decían que Mendoza mantenía algo oculto en el pozo, algo terrible que no quería que nadie descubriera. Otros sugerían que el pozo estaba maldito, que había sido profanado en algún momento del pasado y que ahora los espíritus atrapados ahí buscaban ser liberados. Los más religiosos rezaban rosarios completos cada noche, pidiendo protección contra lo que fuera que habitaba en lo profundo de ese agujero en la tierra. Pero había otra teoría, una que se susurraba con aún más miedo que las demás. Algunos trabajadores recordaban que, años atrás, había habido niños en la hacienda que habían desaparecido. No era algo completamente inusual en aquellos tiempos. Los niños se enfermaban y morían con frecuencia. Algunos se perdían en las montañas. Otros simplemente desaparecían sin explicación, y sus familias, demasiado pobres y asustadas para exigir respuestas, aceptaban cualquier explicación que les dieran. Una mujer anciana llamada Dominga, que había trabajado en la hacienda desde su juventud, recordaba específicamente 3 casos. En 1869, el hijo de una trabajadora llamada Socorro había desaparecido una noche. Tenía 4 años. Nunca se encontró. En 1873, una niña de la familia Jiménez simplemente no apareció una mañana. Tenían 3 años. Las búsquedas no dieron resultado. Y en 1875, otro niño, hijo de un trabajador que había llegado de Puebla, desapareció después de que su padre tuviera un altercado con uno de los capataces. 3 niños, 3 desapariciones. Ninguna explicación satisfactoria. ¿Tenía esto algo que ver con el pozo, con los llantos nocturnos? Dominga no se atrevía a decirlo en voz alta, pero en su corazón, ella creía que sí. Capítulo 3. Los años pasaron, con esa pesadez característica de los lugares donde nada cambia verdaderamente. La hacienda San Isidro continuó produciendo café de alta calidad que se exportaba a Europa. Los trabajadores seguían levantándose antes del amanecer, trabajando bajo el sol implacable y regresando a sus chozas al caer la noche, exhaustos y resignados. El sistema de la hacienda funcionaba como una maquinaria bien aceitada, donde cada persona conocía su lugar, su función y las consecuencias de salirse de línea. Isidro Mendoza envejecía, pero su carácter no se suavizaba. Si acaso, se volvía más hosco, más retraído, casi nunca salía de la casa grande. El mayordomo se encargaba de la administración diaria de la hacienda. Los capataces supervisaban el trabajo y Mendoza permanecía en el segundo piso de su casa, observando a través de las ventanas como un señor feudal medieval vigilando sus dominios desde su torre. El llanto del pozo se había convertido en parte de la vida en la hacienda. Los trabajadores ya ni siquiera lo comentaban. Era algo que simplemente existía, como el sonido del viento entre los cafetos o el canto de los pájaros al amanecer. Se habían acostumbrado a vivir con ese recordatorio nocturno de que algo no estaba bien en ese lugar, algo que permanecía oculto bajo esa tapa de madera y hierro que nadie se atrevía a tocar. Pero en 1891 ocurrió algo que removió las aguas estancadas de ese lugar. Llegó un médico. No era común que los médicos visitaran las haciendas. Los hacendados preferían tratar cualquier asunto de salud con curanderos locales
o simplemente esperaban a que las enfermedades siguieran su curso natural. Pero Mendoza había comenzado a sufrir problemas de salud que ni siquiera su terquedad podía ignorar. Dolores en el pecho, dificultad para respirar, episodios de debilidad que lo dejaban postrado en cama durante días. El doctor que llegó a la hacienda San Isidro se llamaba Fernando Salcedo. Era un hombre relativamente joven, de unos 35 años, que había estudiado medicina en la Ciudad de México y que recientemente se había establecido en Xalapa. Era de esos médicos modernos que creían en el método científico, en la higiene, en las explicaciones racionales para los fenómenos que la gente común atribuía a la superstición. El doctor Salcedo llegó a la hacienda un martes de octubre, transportado en una carreta desde San Rafael, porque el camino no permitía el paso de carruajes más elegantes. Traía consigo su maletín médico y una libreta donde anotaba observaciones sobre los lugares que visitaba, los pacientes que trataba, las condiciones sanitarias que encontraba. Mendoza lo recibió en la sala principal de la Casa Grande, sentado en una silla de respaldo alto, vestido impecablemente, a pesar de su evidente deterioro físico. El doctor Salcedo realizó un examen completo, tomó notas y finalmente le diagnosticó una afección cardíaca seria, le recomendó reposo, medicamentos que podía conseguir en Xalapa y le advirtió que a su edad debía tomar precauciones. Mendoza escuchó todo con su expresión habitual de escepticismo. No confiaba en los médicos jóvenes con sus teorías modernas, pero aceptó los medicamentos porque incluso él podía sentir que algo no estaba bien en su cuerpo. El doctor Salcedo se quedó esa noche en la hacienda. Mendoza le ofreció una de las habitaciones de huéspedes en el primer piso de la Casa Grande. Era una habitación simple pero cómoda, con una cama, una mesa y una ventana que daba al patio central, al patio donde estaba el pozo. El doctor Salcedo se retiró temprano, cansado del viaje. Se acostó con la intención de dormir profundamente, pero aproximadamente a las 3 de la madrugada algo lo despertó. Un llanto. Al principio pensó que estaba soñando, pero el llanto continuó, claro e inconfundible. Un niño pequeño llorando con esa desesperación particular de los niños que están asustados o en dolor. El doctor se levantó, confundido. Había niños en esa casa. Mendoza no había mencionado nada. Se acercó a la ventana y miró hacia el patio. La luna llena iluminaba las piedras, las arcadas, y en el centro, el pozo con su tapa cerrada. El llanto venía de allí, no había duda. El doctor Salcedo se vistió rápidamente y salió de su habitación. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Bajó las escaleras con cuidado, tratando de no hacer ruido, y salió al patio. El llanto continuaba, pero ahora que estaba más cerca, notó algo extraño. El sonido parecía venir de muy abajo, como si el niño estuviera en lo profundo de la tierra. Se acercó al pozo y se arrodilló junto a él. Puso la mano sobre la tapa de madera y sintió una vibración leve, casi imperceptible. El llanto pareció intensificarse por un momento, y entonces, de repente, se detuvo. El doctor se quedó allí, arrodillado, con la mano sobre la tapa, tratando de entender lo que acababa de experimentar. ¿Había sido real? ¿Era posible que hubiera alguien atrapado dentro de ese pozo? Una voz detrás de él lo hizo saltar. Le advertí que el patio era privado, doctor Salcedo. El doctor se volvió. Mendoza estaba allí, de pie en la entrada de la casa, vestido con una bata oscura, apoyándose en su bastón. La luz de la luna hacía que su rostro pareciera aún más cadavérico de lo normal. Señor Mendoza, yo escuché un llanto. Pensé que tal vez alguien necesitaba ayuda. Nadie necesita su ayuda aquí, doctor. Solamente yo. Pero el llanto... Trucos del viento en las montañas. Nada más. El doctor Salcedo no era un hombre fácil de intimidar, pero había algo en la forma en que Mendoza lo miraba, algo en el tono de su voz,
que le indicaba que no debía insistir. Asintió lentamente y regresó a su habitación. No durmió el resto de la noche. Capítulo 4. A la mañana siguiente, el doctor Salcedo se marchó de la hacienda San Isidro con una sensación de inquietud que no podía explicar completamente. Durante el desayuno, Mendoza había actuado como si nada hubiera ocurrido la noche anterior. Fue cortés, incluso amable según sus estándares, y le pagó generosamente por sus servicios. Pero cuando el doctor subió a la carreta que lo llevaría de regreso a San Rafael, no pudo evitar echar un último vistazo al patio de la casa grande. El pozo seguía allí, cerrado, guardando sus secretos. De regreso en Xalapa, el doctor Salcedo intentó concentrarse en su trabajo. Tenía otros pacientes, otros casos que requerían su atención, pero no podía sacarse de la cabeza lo que había experimentado en la hacienda. No era un hombre supersticioso. Había estudiado en instituciones modernas. Había sido enseñado a buscar explicaciones racionales para todos los fenómenos. Los fantasmas no existían. Los espíritus no existían. Todo tenía una causa material, física, que podía ser estudiada y comprendida. Pero ese llanto había sido real. Eso no podía negarlo. 2 semanas después de su visita a la hacienda San Isidro, el doctor Salcedo decidió hacer algunas investigaciones. Visitó el archivo municipal de Xalapa, donde se guardaban registros de propiedades, nacimientos, defunciones y otros documentos oficiales. Buscó información sobre la hacienda San Isidro, sobre Isidro Mendoza, sobre la historia de ese lugar. Los registros eran fragmentarios. La hacienda había existido bajo diferentes nombres y diferentes dueños desde la época colonial. Antes de que Mendoza la comprara, en 1863, había pertenecido a una familia criolla llamada Velasco, que la había poseído durante casi 100 años. Y antes de los Velasco, había sido parte de una concesión real española otorgada en 1680. Pero no había ningún registro específico sobre el pozo. El doctor también buscó registros de defunciones en la zona. Lo que encontró fue inquietante. Durante los años en que Mendoza había sido dueño de la hacienda, había habido un número inusualmente alto de muertes entre los trabajadores. Muchas eran atribuidas a enfermedades comunes, fiebres, disentería, accidentes laborales. Pero había varias, particularmente de niños pequeños, que simplemente aparecían como desaparecido, sin ninguna explicación adicional. El doctor Salcedo contó al menos 6 casos de niños desaparecidos en un periodo de 30 años. 6 niños que habían vivido en la hacienda San Isidro y que simplemente habían dejado de existir en los registros oficiales, sin certificados de defunción, sin informes de búsqueda, sin nada. Era posible que hubiera una conexión. El doctor escribió una carta a las autoridades de Xalapa expresando su preocupación sobre las condiciones en la hacienda San Isidro, pero nunca recibió respuesta. Las haciendas eran prácticamente estados independientes en aquellos días, especialmente bajo el régimen porfirista que favorecía a los hacendados. A menos que hubiera pruebas concretas de un crimen, las autoridades rara vez intervenían en los asuntos internos de estas propiedades. Mientras tanto, en la hacienda San Isidro, la vida continuaba su curso normal. Los trabajadores recolectaban café, procesaban los granos, los secaban al sol. Las mujeres cocinaban, lavaban, cuidaban a sus hijos. Los niños jugaban entre los cafetos cuando no estaban ayudando en tareas simples. Y por las noches, el llanto del pozo continuaba escuchándose, un recordatorio constante de que algo oscuro permanecía oculto en el corazón de ese lugar. Mendoza, por su parte, continuaba deteriorándose. Los medicamentos del doctor Salcedo le daban un alivio temporal, pero era evidente para todos
que el patrón no viviría mucho más tiempo. Los trabajadores más viejos comenzaron a preguntarse qué pasaría con la hacienda cuando Mendoza muriera. ¿La heredarían sus hijos? ¿Sería vendida a algún otro hacendado? ¿Cambiarían las condiciones de trabajo? Pero la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta era otra. Cuando Mendoza muriera, ¿qué pasaría con el pozo? En 1894, 3 años después de la visita del doctor Salcedo, ocurrió un incidente que removió nuevamente el miedo entre los trabajadores. Una niña pequeña, de apenas 5 años, hija de una trabajadora llamada Refugio, desapareció una tarde. La niña había estado jugando cerca de las chozas de los trabajadores, un área considerada segura porque muchas familias la vigilaban. Pero en algún momento del atardecer, cuando las madres estaban ocupadas preparando la cena, la niña simplemente se esfumó. La búsqueda comenzó inmediatamente. Los trabajadores registraron cada centímetro de las áreas habitadas, los cafetales cercanos, el río. Gritaron su nombre hasta quedarse roncos, pero no encontraron ningún rastro de ella. Refugio estaba inconsolable. Lloraba y gritaba, culpándose a sí misma, preguntándose cómo había podido perder de vista a su hija. Los otros trabajadores trataban de consolarla, pero todos sabían que las posibilidades de encontrar a la niña con vida disminuían con cada hora que pasaba. Al tercer día de búsqueda, cuando ya casi habían perdido las esperanzas, un niño de unos 8 años, llamado Tomás, le dijo algo a su madre que hizo que el miedo se expandiera como fuego entre los trabajadores. Tomás dijo que, la tarde en que la niña desapareció, él la había visto caminando hacia la casa grande. Estaba sola, como si algo la atrajera. Tomás no le dio importancia en ese momento porque a veces los niños se acercaban a ver la casa del patrón, aunque sabían que no debían hacerlo. Pero ahora, recordándolo, Tomás decía que había algo extraño en la forma en que la niña caminaba, como si no estuviera completamente consciente, como si estuviera en trance. La madre de Tomás le contó esto a otras mujeres en voz baja, y las mujeres comenzaron a hablar entre ellas, y pronto todos los trabajadores estaban susurrando la misma terrible sospecha. La niña había ido al pozo, pero nadie se atrevía a ir a comprobarlo. Acercarse al patio de la casa grande estaba prohibido, y todos recordaban la advertencia de Mendoza sobre las consecuencias severas. Refugio, sin embargo, estaba más allá del miedo. Había perdido a su hija. No tenía nada más que perder. Una madrugada, cuando todos dormían, se levantó de su choza y caminó hacia la casa grande. La luna estaba oculta tras las nubes, la oscuridad era casi absoluta. Refugio llegó al patio. Pudo distinguir la silueta del pozo en el centro. Se acercó con pasos temblorosos y entonces lo escuchó, el llanto. Pero esta vez no era el llanto genérico de un niño. Esta vez reconoció la voz. Era su hija. Refugio corrió hacia el pozo y comenzó a golpear la tapa con las manos, gritando el nombre de su niña, suplicando que alguien la ayudara. El llanto dentro del pozo se intensificó, como si la niña reconociera la voz de su madre y respondiera con más desesperación. Refugio intentó levantar la tapa, pero el candado la mantenía firmemente cerrada. Tiró de él, lo golpeó, trató de romperlo con una piedra que encontró en el suelo, pero el candado no cedía, y entonces se encendió una luz en el segundo piso de la casa grande. Mendoza apareció en la ventana, mirando hacia abajo, y luego bajó las escaleras con una rapidez sorprendente para un hombre de su edad y condición. Lo que ocurrió después nunca quedó completamente claro. Refugio fue encontrada al amanecer, tirada en el suelo del patio, inconsciente. Tenía marcas en los brazos, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. Cuando despertó, no podía hablar. Estaba en estado de shock.
La niña nunca fue encontrada. Capítulo 5. Después del incidente con Refugio, algo cambió en la hacienda San Isidro. No era algo visible, no era algo que pudiera señalarse con precisión, pero los trabajadores lo sentían. Había una tensión en el aire, una sensación de que las cosas se estaban acercando a algún tipo de punto de quiebre. Refugio nunca recuperó completamente la capacidad de hablar. Podía decir palabras sueltas, frases cortas, pero no podía mantener una conversación coherente. Los otros trabajadores cuidaban de ella con compasión, compartiendo comida, asegurándose de que tuviera un lugar donde dormir, pero todos evitaban preguntarle sobre esa noche. El terror en sus ojos, cuando alguien mencionaba siquiera el pozo, era suficiente para disuadir cualquier pregunta. Mendoza, por su parte, nunca mencionó el incidente. Actuaba como si nada hubiera ocurrido, pero los trabajadores notaron que aumentó la vigilancia alrededor de la casa grande. El mayordomo recibió instrucciones de patrullar el área durante la noche. Los capataces fueron instruidos de reportar cualquier movimiento inusual cerca del patio. El pozo se había convertido en algo más que un misterio. Se había convertido en una presencia opresiva, un recordatorio constante de que había secretos terribles en ese lugar, secretos que alguien quería mantener ocultos a cualquier costo. Los años siguientes fueron particularmente difíciles. Una plaga atacó los cafetales en 1896, reduciendo significativamente la cosecha. Los trabajadores tuvieron que trabajar aún más duro para compensar las pérdidas, y Mendoza se volvió aún más exigente. Las condiciones que ya eran duras se volvieron casi intolerables. Algunos trabajadores intentaron marcharse, pero el sistema de deudas los mantenía atados. Y además, ¿a dónde irían? Las oportunidades de trabajo eran escasas. Otras haciendas no eran necesariamente mejores. Al menos aquí conocían las reglas, por crueles que fueran. En 1900 llegó un nuevo capataz a la hacienda. Se llamaba Ricardo Montiel, y era un hombre muy diferente a los capataces anteriores. Era más joven, había recibido algo de educación, y aunque era estricto, no era cruel. Trataba a los trabajadores con una medida de respeto que era inusual en ese contexto. Montiel notó rápidamente que había algo extraño en la hacienda. Los trabajadores parecían llevar un peso invisible sobre sus hombros. Había un miedo subyacente en sus acciones, una reluctancia a hablar sobre ciertos temas. Y todos, sin excepción, evitaban acercarse a la casa grande más de lo absolutamente necesario. Una noche, Montiel decidió preguntar. Estaba compartiendo aguardiente con algunos de los trabajadores más viejos, hombres que habían pasado décadas en la hacienda. Después de varios tragos, cuando las lenguas se habían soltado un poco, Montiel preguntó directamente, ¿qué es lo que todos ustedes le tienen tanto miedo? Los hombres se miraron entre sí con incertidumbre. Finalmente, uno de ellos, un hombre llamado Evaristo que había trabajado en la hacienda durante más de 40 años, habló. «Es el pozo, señor Montiel, el pozo en el patio de la casa grande». «¿Qué tiene ese pozo?» Evaristo tomó otro trago antes de responder. «Nadie lo sabe con certeza, pero hay cosas que se escuchan, y hay niños que han desaparecido, demasiados niños». Los otros hombres asintieron gravemente. Montiel frunció el ceño. ¿Están diciendo que el patrón tiene algo que ver con esos niños desaparecidos? No lo sabemos, señor. Pero el pozo... Algo hay allí abajo. Algo terrible. Montiel no sabía qué pensar de esto. Por un lado, le parecía difícil creer que un hombre como Mendoza, por severo que fuera, pudiera estar involucrado en algo tan horrible como el asesinato de niños. Por otro lado, había algo en la forma en que los trabajadores hablaban, en el miedo genuino en sus ojos, que le indicaba que no estaban simplemente inventando historias. Decidió observar más de cerca. Durante los siguientes meses, Montiel prestó atención a todo lo que ocurría en la hacienda.
Notó que Mendoza, efectivamente, era extremadamente protector respecto al pozo. Nadie podía acercarse. El mayordomo tenía instrucciones estrictas de mantener a todos alejados. Y cuando Montiel preguntó casualmente sobre la historia del pozo, Mendoza se puso notablemente tenso y cambió de tema. Pero Montiel también notó algo más. Mendoza se estaba muriendo. Era obvio. El hombre apenas podía caminar sin ayuda. Pasaba días enteros en cama. Los ataques al corazón eran cada vez más frecuentes. Y Montiel se preguntó, cuando Mendoza muriera, ¿qué pasaría con los secretos que guardaba? Capítulo 6. Isidro. Mendoza y Araujo murió en la madrugada del 12 de marzo de 1910. Tenía 87 años. Murió en su cama, en el segundo piso de la casa grande de la hacienda San Isidro, acompañado solamente por el mayordomo que le había servido durante décadas. Sus últimas palabras, según el mayordomo, fueron: «Que nadie abra ese pozo. Nunca». La noticia de su muerte se extendió rápidamente entre los trabajadores. Hubo un alivio generalizado, aunque nadie lo expresara abiertamente. Mendoza había sido un patrón duro, implacable, temido. Su muerte marcaba el fin de una era, pero también marcaba el comienzo de la incertidumbre. Los hijos de Mendoza llegaron desde la Ciudad de México para el funeral. Ninguno de los dos había visitado la hacienda en más de 20 años. Habían construido sus vidas en la capital, lejos del mundo rural que su padre había dominado. Venían vestidos con trajes modernos, hablaban con acentos refinados de la ciudad y miraban la hacienda como algo pintoresco, pero atrasado. El funeral fue modesto según los estándares de la clase hacendada. Hubo una misa en la pequeña capilla que Mendoza había mandado construir dentro de la hacienda. El sacerdote de San Rafael vino a oficiar. Los trabajadores asistieron porque era esperado, no por afecto genuino. Mendoza fue enterrado en un mausoleo familiar que él mismo había mandado construir años atrás, en una esquina de la propiedad con vista a los cafetales. Después del funeral, los dos hijos, Diego y Roberto Mendoza, se reunieron con el mayordomo y los capataces para discutir el futuro de la hacienda. Ninguno de los dos tenía intención de quedarse a administrarla personalmente. Sus vidas estaban en la Ciudad de México, pero la hacienda representaba un ingreso significativo y no querían simplemente abandonarla. Decidieron venderla. La noticia causó conmoción entre los trabajadores. ¿Quién compraría la hacienda? ¿Sería alguien mejor que Mendoza o alguien peor? ¿Mantendrían a los trabajadores actuales o traerían gente nueva? Durante los siguientes meses, varios posibles compradores vinieron a inspeccionar la propiedad. Hombres de negocios de Xalapa, hacendados de otras regiones, incluso un grupo de inversionistas extranjeros interesados en expandir sus operaciones cafetaleras en México. Todos ellos recorrían los cafetales, inspeccionaban las instalaciones de procesamiento, calculaban potenciales ganancias. Y todos, inevitablemente, preguntaban sobre el pozo en el patio de la Casa Grande. Los hijos de Mendoza no tenían mucha información que dar. Ellos mismos no sabían prácticamente nada sobre ese pozo. Cuando eran niños, su padre les había prohibido acercarse, y ellos habían obedecido sin cuestionar. Asumían que era simplemente un pozo viejo, tal vez inestable, tal vez peligroso por razones estructurales. Pero algunos de los posibles compradores eran más curiosos. Preguntaban por qué estaba cerrado con candado. Preguntaban si había agua adentro. Preguntaban cuándo había sido construido. Nadie tenía respuestas. Finalmente, en octubre de 1910, apareció un comprador serio. Se llamaba Emilio Carranza. Era un hacendado establecido de Córdoba que quería expandir sus operaciones. Tenía el dinero, tenía la experiencia, y después de inspeccionar la propiedad, hizo una oferta formal.
Los hermanos Mendoza aceptaron. La transacción se completó en noviembre. Emilio Carranza se convirtió en el nuevo dueño de la hacienda San Isidro. Era un hombre de unos 50 años, práctico, de mentalidad moderna para su época. Creía en la eficiencia, en la modernización, en tratar a los trabajadores lo suficientemente bien como para mantenerlos productivos. No era un filántropo, pero tampoco era un tirano. Una de las primeras cosas que Carranza quiso hacer fue inspeccionar completamente la propiedad que acababa de comprar. Esto incluía la casa grande, que necesitaba reparaciones significativas después de años de mantenimiento mínimo. Y esto, inevitablemente, incluía el pozo. Carranza encontró al mayordomo de la hacienda, el mismo hombre que había servido a Mendoza durante décadas, y le preguntó directamente sobre el pozo. ¿Qué hay allí abajo? El mayordomo, un hombre anciano que ahora estaba en sus 70, bajó la mirada. No lo sé, señor. Don Isidro nunca permitió que nadie mirara dentro. ¿Nunca? ¿En todos estos años? Nunca, señor. Carranza frunció el ceño. ¿Hay agua? ¿Se usaba como fuente? No, señor. Hay un pozo diferente para el agua, del otro lado de la propiedad. Este pozo siempre estuvo cerrado. Entonces no tiene ningún propósito práctico. No, señor. Carranza tomó una decisión. Voy a abrirlo. Quiero saber qué hay allí abajo. Tal vez pueda ser útil, o tal vez necesite ser llenado por razones de seguridad. El mayordomo palideció. Don Isidro dijo que nunca debía ser abierto. Don Isidro está muerto. Yo soy el dueño ahora, y quiero saber qué tengo en mi propiedad. El mayordomo no dijo nada más, pero su expresión era de profunda preocupación. Capítulo 7. Emilio Carranza decidió que la apertura del pozo sería realizada de manera sistemática y cuidadosa. Trajo herramientas especializadas de Córdoba, cinceles pesados, mazos, cuerdas gruesas y lámparas de aceite potentes. También trajo a 2 de sus hombres de confianza, trabajadores experimentados que habían estado con él durante años. La noticia de que el nuevo patrón iba a abrir el pozo se extendió por la hacienda como un incendio. Los trabajadores reaccionaron con una mezcla de miedo y curiosidad morbosa. Algunos estaban seguros de que algo terrible iba a suceder. Otros esperaban que finalmente se descubriera la verdad sobre los niños desaparecidos, y unos pocos simplemente querían que todo ese misterio terminara de una vez. Carranza eligió un martes para la apertura. Era un día claro, sin nubes, con buena luz solar. Quería tener las mejores condiciones posibles. Llegó al patio de la casa grande acompañado por sus 2 hombres, Ricardo Montiel, el capataz, y, curiosamente, el doctor Fernando Salcedo. El doctor había regresado a la hacienda a petición de Carranza. El nuevo dueño había escuchado rumores sobre los eventos extraños en la propiedad y quería tener un testigo educado, alguien con credibilidad, presente durante la apertura del pozo. El doctor Salcedo había aceptado la invitación con una mezcla de inquietud y curiosidad profesional. Casi 20 años después de su primera visita, finalmente iba a descubrir qué secreto guardaba ese pozo. Alrededor del patio, a una distancia prudente, se habían reunido varios trabajadores. Nadie se lo había ordenado, pero era imposible que no vinieran. Era como si todos supieran, de alguna manera, que este era un momento decisivo. Carranza se acercó al pozo y examinó el candado. Era viejo pero sólido. Ordenó a uno de sus hombres que lo cortara con una sierra especial que habían traído. El hombre trabajó durante varios minutos, el sonido metálico del corte resonando en el silencio tenso del patio. Finalmente, el candado cedió con un chasquido. Carranza y sus 2 hombres agarraron la tapa de madera. Era pesada, reforzada con hierro.
Tuvieron que hacer un esfuerzo considerable, pero eventualmente lograron levantarla y apartarla a un lado. Un olor emergió del pozo. No era un olor a agua estancada o a humedad normal. Era algo más denso, más penetrante. Olía a tierra muy antigua, a piedra húmeda, y había un toque de algo orgánico que se había descompuesto hace mucho tiempo. Carranza se inclinó sobre el borde del pozo y miró hacia abajo. La oscuridad era absoluta. No podía ver nada. Tomó una de las lámparas de aceite y la sostuvo sobre la abertura, pero la luz no llegaba muy lejos. Solamente revelaba los primeros metros de pared de piedra, perfectamente tallada, descendiendo hacia la negrura. «Necesitamos una cuerda», dijo Carranza. Trajeron una cuerda gruesa, de las que se usaban para bajar grandes cargas. Ataron una lámpara de aceite al extremo y comenzaron a descenderla lentamente hacia el interior del pozo. La cuerda bajaba y bajaba y bajaba. 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros. La lámpara seguía descendiendo, su luz convirtiéndose en un punto diminuto en la oscuridad. 25 metros, 30 metros, 35 metros, 40 metros, 42 metros, y entonces, finalmente, sintieron que la cuerda se aflojaba. La lámpara había tocado algo. «¿Fondo?», preguntó uno de los hombres. «Debe ser», respondió Carranza. «Empieza a subirla». Comenzaron a tirar de la cuerda hacia arriba. Era un trabajo lento. Más de 40 metros de cuerda, con el peso de la lámpara y lo que fuera que hubiera quedado adherido a ella. Pero a medida que subían, comenzaron a notar algo extraño. La cuerda parecía más pesada de lo que debería, como si hubiera enganchado algo. Siguieron tirando. Cuando la lámpara finalmente emergió del pozo, todos los presentes dieron un paso atrás. Había algo atado a la cuerda junto con la lámpara. Algo que, en la luz del día, era claramente reconocible. Tela. Pedazos de tela podrida, descolorida, que alguna vez había sido ropa de niño, y entre los jirones de tela, pequeños objetos blancos que todos reconocieron instantáneamente. Huesos pequeños, huesos de niño. El doctor Salcedo se acercó inmediatamente, con la repulsión en su rostro, pero con el profesionalismo de su entrenamiento manteniéndolo enfocado. Examinó los fragmentos cuidadosamente sin tocarlos. «Son definitivamente huesos humanos», dijo con voz controlada pero tensa, «de una persona joven, muy joven, probablemente menor de 10 años». Carranza había palidecido. Miró el pozo y luego a los trabajadores reunidos alrededor. Algunos de ellos lloraban silenciosamente. Otros tenían expresiones de horror confirmado, como si sus peores sospechas acabaran de materializarse. «Hay que bajar», dijo Carranza. «Necesitamos saber qué más hay allí abajo». El doctor Salcedo negó con la cabeza. «Señor Carranza, con todo respeto, necesitamos notificar a las autoridades. Esto es evidencia de un crimen, posiblemente de varios crímenes. Autoridades. El pueblo más cercano está a kilómetros. Las autoridades en Xalapa tardarían días en llegar, si es que se molestan en venir. No, doctor, necesitamos saber ahora». Hubo un momento de silencio. Finalmente uno de los hombres de Carranza, el más joven de los dos, habló. «Yo bajo, patrón». Se llamaba Miguel, tenía 23 años y era conocido por su valentía, o tal vez por su falta de imaginación sobre los peligros, pero fuera cual fuera la razón, estaba dispuesto a descender al pozo. Prepararon el equipo, ataron la cuerda alrededor del pecho de Miguel, le dieron varias lámparas de aceite y le explicaron que debía dar señales tirando de la cuerda. Un tirón para descender más, 2 tirones para detenerse, 3 tirones para subirlo inmediatamente. Miguel se sentó en el borde del pozo, con las piernas colgando hacia la oscuridad. Miró hacia abajo una vez, tragó saliva y asintió a Carranza. «Estoy listo».
Comenzaron a bajarlo. Miguel descendió lentamente, sosteniendo las lámparas y observando las paredes del pozo a medida que bajaba. Las piedras estaban perfectamente cortadas y ensambladas, un trabajo de albañilería extraordinario. No había escalones, no había agarres. Era un tubo vertical perfecto descendiendo hacia las profundidades de la tierra. A los 20 metros, Miguel llamó hacia arriba. «Las paredes son sólidas, no veo nada inusual». Continuaron bajándolo. A los 30 metros, Miguel notó que el aire se volvía más frío, más húmedo. El olor que había percibido desde la superficie era más fuerte aquí. No era insoportable, pero era definitivamente desagradable. A los 40 metros, finalmente vio el fondo. No era lo que esperaba. El pozo no terminaba en tierra o en agua. Terminaba en una especie de cámara, un espacio que se ensanchaba en la base. Miguel pudo ver esto porque las paredes de la cámara estaban parcialmente iluminadas por el reflejo de sus lámparas sobre algo que brillaba débilmente. Agua. Había una capa de agua en el fondo, no muy profunda, tal vez de medio metro, y en el agua había formas. Miguel tiró de la cuerda 3 veces con urgencia. Quería subir. Ahora. Pero antes de que comenzaran a tirar de él hacia arriba, mantuvo sus lámparas apuntando hacia el agua el tiempo suficiente para distinguir claramente lo que estaba viendo. Huesos. Muchos huesos. Huesos pequeños flotando en el agua turbia. Y entre los huesos, mastela, zapatos diminutos, un muñeco de trapo desintegrado, un crucifijo de madera. Los restos de niños, no de uno, de varios. Capítulo 8. Miguel emergió del pozo temblando. No de frío, sino de horror puro. Los hombres lo ayudaron a salir y lo sentaron en el suelo. Estaba pálido, sudando a pesar del clima fresco de la mañana. El doctor Salcedo le ofreció agua, que Miguel bebió en grandes tragos antes de poder hablar. «¿Qué viste?», preguntó Carranza. Miguel negó con la cabeza, incapaz de formar palabras inmediatamente. Finalmente, con voz temblorosa, dijo: «Niños, hay niños allá abajo, muchos». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sonidos normales de la hacienda, los pájaros, el viento, parecían haberse detenido. El doctor Salcedo fue el primero en recuperar la compostura profesional. «Necesitamos documentar esto adecuadamente. Necesitamos recuperar los restos, identificarlos si es posible y notificar a las autoridades. Esto es un asunto criminal de la mayor gravedad». Carranza asintió lentamente. Estaba en shock, pero también estaba comenzando a comprender las implicaciones de lo que habían descubierto. Acababa de comprar una propiedad que era, esencialmente, un sitio de crímenes múltiples. Los escándalos que esto podría generar, las investigaciones, las posibles ramificaciones legales, pero más allá de sus preocupaciones prácticas, había una cuestión moral que no podía ignorar. Había niños muertos en su propiedad, niños que habían sido asesinados y arrojados a ese pozo como si fueran basura. Alguien tenía que responder por eso. El problema era que el principal sospechoso estaba muerto. Isidro Mendoza y Araujo, el hombre que había guardado ese pozo con candado durante casi 50 años, el hombre que había prohibido bajo amenazas severas que alguien se acercara, el hombre cuyas últimas palabras habían sido una orden de nunca abrirlo, ese hombre había muerto 7 meses atrás. No podía ser juzgado, no podía ser interrogado, no podía dar explicaciones. Durante los siguientes días se realizó una operación cuidadosa para recuperar los restos del pozo. Miguel volvió a bajar, esta vez equipado con más cuerdas, bolsas y herramientas. Trabajó metódicamente, recuperando cada fragmento óseo que pudo encontrar, cada pedazo de tela, cada objeto que pudiera ayudar a identificar a las víctimas. El doctor Salcedo examinó los restos a medida que eran recuperados.
Su experiencia médica le permitió hacer algunas determinaciones preliminares, aunque advirtió que un examen forense completo requeriría facilidades que no estaban disponibles en la hacienda. Lo que pudo determinar era lo siguiente: había restos de al menos 6 niños diferentes, posiblemente más. Los huesos correspondían a edades que iban desde aproximadamente 3 años hasta tal vez 8 o 9 años. El estado de descomposición variaba, lo que sugería que los cuerpos habían sido arrojados al pozo en diferentes momentos durante un período de varios años, probablemente décadas. Las piezas de ropa que se recuperaron ayudaron a estrechar el marco temporal. Los estilos correspondían a finales del siglo XIX y principios del XX. Había zapatos de niño hechos a mano, del tipo que usaban los hijos de los trabajadores pobres. Había fragmentos de vestidos simples de algodón. Había un sombrero de paja pequeño, del tipo que los niños campesinos usaban para protegerse del sol. Uno de los objetos más desgarradores que se recuperó fue un muñeco de trapo. Había sido hecho a mano, probablemente por una madre que quería darle a su hija algo con que jugar. El muñeco tenía ojos bordados y había sido rellenado con pasto seco. Estaba casi completamente desintegrado, pero aún era reconocible como lo que había sido. Los trabajadores de la hacienda fueron interrogados cuidadosamente. Carranza y el doctor Salcedo hablaron con cada uno, particularmente con aquellos que habían trabajado allí durante décadas. Recolectaron testimonios sobre los niños que habían desaparecido a lo largo de los años. La lista fue creciendo. 1869. Un niño de 4 años, hijo de Socorro. 1873. Una niña de 3 años, de la familia Jiménez. 1875. Un niño de 5 años, hijo de un trabajador de Puebla. 1879. Una niña de 6 años, hija de Dominga. 1882. Un niño de 7 años. 1894. La hija de Refugio, de 5 años, y posiblemente más, niños cuyos nombres se habían perdido, cuyas familias habían abandonado la hacienda o habían muerto sin que nadie recordara exactamente qué había pasado con sus hijos. El patrón era claro. Todos habían desaparecido sin rastro. Las búsquedas nunca habían dado resultados. Y todos habían desaparecido durante la época en que Isidro Mendoza era el dueño de la hacienda. Pero, ¿por qué? ¿Qué posible motivación podría tener un hacendado, un hombre de cierta posición y riqueza, para asesinar a niños de los trabajadores? El doctor Salcedo tenía una teoría. No era agradable, pero era la única que parecía tener sentido, dados los hechos conocidos. Mendoza había llegado a México en una época de gran turbulencia. Había sido testigo de guerras, revoluciones, cambios políticos drásticos. Había construido su fortuna en un ambiente donde la vida, particularmente la vida de los pobres, valía muy poco. Con los años, aislado en su hacienda, alejado de la sociedad normal, tal vez algo en su mente se había roto. Tal vez había desarrollado algún tipo de compulsión, alguna necesidad patológica de ejercer poder sobre los más vulnerables. Los niños de los trabajadores eran las víctimas perfectas. Nadie preguntaba demasiado cuando desaparecían. Las autoridades no investigaban. Las familias estaban demasiado aterrorizadas para insistir. O tal vez, sugirió alguien más oscuramente, había sido algo ritual, algo que Mendoza creía que debía hacer. El mayordomo mencionó, cuando finalmente se atrevió a hablar más libremente después de la muerte de su patrón, que Mendoza había desarrollado ciertas obsesiones en sus últimos años. Hablaba a veces de sacrificios necesarios, de mantener el equilibrio, de deudas antiguas que debían ser pagadas. Nunca quedó claro si Mendoza estaba simplemente loco
o si genuinamente creía en algún tipo de superstición que lo llevaba a cometer esos actos atroces. Lo que sí quedó claro fue que había logrado salirse con la suya durante décadas. Carranza finalmente envió un mensaje formal a las autoridades de Xalapa informando sobre el descubrimiento. También contactó a las autoridades en la Ciudad de México, esperando que la gravedad del caso ameritara una investigación seria. Las autoridades respondieron con sorprendentemente poco interés. Llegó un inspector de Xalapa 3 semanas después. Era un hombre de mediana edad, cansado, con la actitud de alguien que había visto demasiadas cosas terribles en su carrera y que se había vuelto casi insensible. Inspeccionó el pozo, miró los restos que habían sido cuidadosamente guardados, tomó algunas notas y luego se encogió de hombros. «Es una tragedia, sin duda», dijo, «pero el principal sospechoso está muerto. No hay nadie a quien procesar. Los niños desaparecieron hace años, décadas, en algunos casos. Las familias probablemente ni siquiera estén ya aquí. No hay testigos de los crímenes actuales. No hay forma de probar definitivamente que fue Mendoza, aunque todo lo indica. Entonces, ¿qué propone que hagamos?». Carranza lo miró con incredulidad. «¿Investigar? ¿Buscar justicia para esos niños y sus familias?». El inspector suspiró. «Señor Carranza, con todo respeto, bienvenido a la realidad de México. Los niños pobres desaparecen todos los días. Las haciendas son mundos cerrados, donde los patrones hacen lo que quieren. Esto es terrible, sí, pero no es exactamente único. Y con Mendoza muerto, el caso está, para propósitos prácticos, cerrado. Eso es inaceptable». «Es la realidad. Mi recomendación oficial es que los restos sean enterrados apropiadamente, que se haga algún tipo de memorial si usted lo considera apropiado y que se cierre permanentemente ese pozo. Llénelo con tierra, construya algo encima, haga lo que sea necesario para que nadie pueda acceder a él nunca más». El doctor Salcedo intervino. «Pero las familias merecen saber qué pasó con sus hijos». «Doctor, la mayoría de esas familias probablemente ya no viven aquí. Han pasado décadas. La gente se mueve, muere, olvida. Sé que esto no es lo que quiere escuchar, pero abrir una investigación completa requeriría recursos que francamente no tenemos. Y no llevaría a ningún lado porque el culpable está muerto». El inspector se fue al día siguiente, dejando su recomendación oficial y nada más. Carranza estaba furioso, pero también comprendía la pragmática verdad de la situación. No tenía los recursos ni la autoridad para forzar una investigación más profunda, y el inspector tenía razón en un aspecto. Mendoza estaba muerto. No habría juicio, no habría castigo legal, no habría cierre en el sentido tradicional de justicia. Pero Carranza podía hacer algo. Primero, ordenó que los restos de los niños fueran reunidos cuidadosamente y enterrados apropiadamente. Contrató al sacerdote de San Rafael para que realizara un servicio funerario completo. Todos los trabajadores de la hacienda asistieron. Muchos lloraron, no solo por los niños muertos, sino por todos los años de miedo, de silencio forzado, de vivir con un monstruo sin poder hacer nada. Los restos fueron enterrados en una parte tranquila de la propiedad, bajo un árbol grande que daba sombra. Carranza mandó hacer una lápida simple con una inscripción que decía: «En memoria de los niños inocentes, que descansen en paz y nunca sean olvidados». Segundo, Carranza ordenó que el pozo fuera completamente sellado. No quería simplemente llenarlo con tierra, quería que dejara de existir. Sus trabajadores bajaron piedras, escombros, cemento, hasta que el pozo estuvo completamente lleno hasta el nivel del suelo del patio. Luego construyeron una plataforma de piedra sólida encima, tan pesada y permanente que sería necesario un trabajo de demolición significativo para acceder a lo que había debajo. Tercero, y tal vez más importante, Carranza estableció una política completamente nueva en la hacienda San Isidro.
Mejoró las condiciones de los trabajadores, aumentó los salarios, abolió el sistema de deudas que había mantenido a las familias atrapadas. No lo hizo por pura caridad, sino porque comprendía que el horror que había descubierto era, en parte, producto de un sistema que trataba a los seres humanos como propiedad desechable. No podía deshacer el pasado, pero podía intentar asegurar que nada como eso volviera a suceder en su propiedad. Refugio, la madre que había perdido a su hija y que nunca había recuperado completamente la capacidad de hablar después de su terrible encuentro con Mendoza esa noche, fue encontrada muerta 2 meses después de que el pozo fuera sellado. Murió en su sueño, pacíficamente según quienes la encontraron. Algunos dijeron que finalmente había encontrado paz, sabiendo que el pozo estaba cerrado, que los secretos habían sido revelados, que su hija y los otros niños habían recibido un entierro apropiado. El doctor Salcedo escribió un informe detallado sobre el caso, documentando todo lo que habían descubierto. Envió copias a múltiples instituciones en la Ciudad de México, a la Secretaría de Salud, a la universidad, al periódico El Imparcial. Esperaba que, tal vez, si suficientes personas sabían lo que había ocurrido, habría presión para reformar el sistema de haciendas, para establecer supervisión sobre cómo los hacendados trataban a sus trabajadores. Pero México estaba al borde de la revolución. El país estaba a punto de sumergirse en una década de guerra civil brutal. El caso de los niños muertos en una hacienda en Veracruz, por horrible que fuera, se perdió entre los miles de otras atrocidades que pronto estarían ocurriendo por todo el país. El informe del doctor Salcedo fue archivado y olvidado. Epílogo. La Hacienda San Isidro continuó operando durante algunos años más bajo la administración de Emilio Carranza. Fue una de las pocas haciendas en la región que trató relativamente bien a sus trabajadores durante ese período. Pero la revolución eventualmente llegó también allí. En 1913, una banda de revolucionarios zapatistas pasó por la zona. Quemaron los archivos de la hacienda, destruyeron parte de las instalaciones y distribuyeron las tierras entre los trabajadores según los principios revolucionarios de tierra para quien la trabaja. La casa grande fue parcialmente destruida. El patio donde había estado el pozo fue abandonado. Con los años, la vegetación fue reclamando el espacio. Las piedras que sellaban el pozo se cubrieron de musgo, de vides, de hojas caídas. Para los años 20, cuando la violencia de la revolución finalmente comenzó a calmarse, ya no existía ningún registro oficial de lo que había ocurrido en esa hacienda. Los documentos habían sido quemados o perdidos. Las personas que sabían la historia completa habían muerto o se habían dispersado por el país. La tierra donde había estado la Hacienda San Isidro fue dividida entre varios pequeños propietarios. Las ruinas de la Casa Grande fueron desmanteladas lentamente, las piedras reutilizadas para construcciones nuevas. La capilla fue convertida en un pequeño almacén. Los cafetales fueron reemplazados gradualmente por otros cultivos. Para mediados del siglo XX, muy pocas personas en la región recordaban que alguna vez había existido una hacienda llamada San Isidro, y los que recordaban no sabían la historia completa. Tal vez habían escuchado rumores vagos sobre algo malo que había pasado allí mucho tiempo atrás, pero los detalles se habían perdido. El lugar donde había estado el pozo es ahora parte de una propiedad privada pequeña. Una familia cultiva maíz allí. No saben que bajo sus campos, bajo metros de tierra y piedra, yace un lugar donde ocurrieron horrores inimaginables. Los niños cuyos restos fueron recuperados y enterrados apropiadamente en 1910 descansan bajo ese árbol grande que Carranza eligió.
La lápida simple todavía existe, aunque está cubierta de líquenes y es difícil de leer. Nadie viene a visitarla. No hay flores, no hay velas, no hay signos de que alguien recuerde que están allí. Pero cada tanto, según dicen algunos ancianos de la zona que aún conservan fragmentos de las viejas historias, en las noches muy silenciosas, cuando el viento sopla de cierta manera desde las montañas, todavía se puede escuchar un llanto de niño, viniendo de algún lugar en la tierra, un recordatorio de que algunos secretos, por más profundo que intenten ser enterrados, nunca desaparecen completamente. Permanecen allí bajo la superficie, esperando ser descubiertos, exigiendo ser recordados, porque esos niños existieron. Tuvieron nombres, tuvieron familias, tuvieron sueños breves que fueron arrebatados por la maldad de un hombre que tenía poder y que lo usó de la forma más monstruosa imaginable. Y aunque los registros se hayan perdido, aunque las autoridades hayan ignorado el caso, aunque el tiempo haya cubierto las evidencias con capas de tierra y vegetación, la verdad permanece. En algún lugar bajo los campos de maíz de una pequeña propiedad en el centro de Veracruz hay un pozo que fue testigo silencioso de crímenes atroces. Un pozo que guardó secretos durante décadas, hasta que finalmente, demasiado tarde para dar justicia real a las víctimas, fue abierto y sus horrores fueron revelados. Este es el caso del Pozo de la Hacienda San Isidro. Un caso que debería ser recordado no solo como una historia de terror, sino como un recordatorio de lo que puede suceder cuando el poder no tiene límites, cuando los vulnerables no tienen protección, cuando los silencios son impuestos por el miedo. Que estas palabras sirvan como memorial para esos niños sin nombre, para sus familias que nunca obtuvieron justicia, y como advertencia para que nunca olvidemos que la historia está llena de horrores reales, mucho más aterradores que cualquier ficción, y que nunca olvidemos que nuestro deber como seres humanos es asegurar que tales cosas no vuelvan a ocurrir. Si esta historia te ha conmovido, si crees que estas voces del pasado merecen ser escuchadas, ayúdanos a mantener viva la memoria de los olvidados. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más casos reales de la historia olvidada de México, porque recordar es el primer paso para asegurar que la historia no se repita. Gracias por escuchar.